Hola, hablemos de eficiencia energética. En este caso, Camilo y yo queremos profundizar en un elemento que está ahorita pues hablándose en todos lados y es los precios de la energía. Camilo, ¿por qué es importante hablar de precios de la energía en este momento? Y hagámoslo también desde la perspectiva de eficiencia energética. ¿Qué podemos aportar en la conversación? Santi, yo hablaría de tres factores de por qué es importante. Primero, porque le está doliendo a nuestros clientes. Estamos experimentando incrementos en el precio de la energía superiores a un 15% este año. Ahora nos cuentas un poquito de cifras históricas, pero hoy es un dolor real que impacta la competitividad. Segundo, porque el crecimiento no para. Estamos viendo que de aquí a cierre de año o a los próximos 12 meses se esperan crecimientos que pueden incluso superar el 15%. El DANE, entendemos, está proyectando una inflación cercana al 5 o 6% para el cierre del año. Estaríamos hablando de crecimientos del triple de la inflación, segundo problema. Y tercero, porque este panorama está generando un ambiente de incertidumbre hacia lo que se sigue, no solo en electricidad, sino en gas. Entonces creo que es un espacio propicio para que compartamos ideas, dejemos algunos elementos que pueden ser importantes y que las empresas aprovechen esto para planear lo que se viene en los próximos años. Sí, yo lo que siento es que el mundo de la energía en Colombia y en el mundo en general tiene una regulación compleja. Es un mundo difícil de entender. Aquí queremos dar algunos aportes y por supuesto si ustedes tienen comentarios, por favor comenten, ayúdenos a mejorar esta información para beneficio de todo. Yo lo que diría también es que no esperemos respuestas fáciles y únicas. El componente de incremento en precios en Colombia es multifactorial, pero sí hay dos o tres temas que vale la pena dejar claros en la mesa. Primero, el año pasado con una inflación del 11%, el promedio nacional de incremento en la energía fue del 20% según el DANE, y en la costa Caribe alrededor del 30%. Ahorita vamos a profundizar qué está pasando allá porque es muy sensible. Yo no sé si nos hablas un poquitico como de datos globales, Camilo, que nos ayuden como a aterrizar o poner un poco como el contexto de la situación. Yo diría que todo esto se enmarca en el problema del cambio climático. Creo que es el macroproyecto que enmarca el tema. Y por supuesto Colombia tiene un papel determinante en lo que va a hacer en los próximos años de cara a ese cambio climático. Pero sí me parece importante entenderlo desde números objetivos. Entonces hablemos de cantidades. Para entender el tema de cantidades, ¿cuánto aporta Colombia en la huella CO2 mundial? La huella mundial es del orden de 51 billones, Colombia aporta el 0.2%. 51 billones de toneladas de CO2. 51 billones. Colombia de esas 51 billones aporta el 0.2%, alrededor de 80 millones. Por supuesto tenemos una responsabilidad que cumplir, pero un país como Estados Unidos es responsable del 10 al 12%, alrededor de 5 billones de las emisiones mundiales. De las emisiones mundiales. Segundo, la calidad de esa matriz energética. Colombia el año pasado tuvo un factor de 110 gramos por kilovatio hora. Estados Unidos o Alemania de 400, 4 veces más. Claro. Entonces, si comparamos cantidad y calidad, pues entendemos que Colombia hoy ese parcial, ese examen, lo va ganando bastante bien, va sacando 4,8. Debería enfocar esfuerzos en otros elementos y por supuesto lo vamos a profundizar enseguida en confianza inversionista, en soberanía energética, pero en cantidad y calidad creo que la ecuación nos conviene. Un par de datos más. Estados Unidos consume en el año alrededor de 4.000 teras contra un Colombia que consume 80. Estamos hablando de 50 veces menos. Casi que Colombia consume la energía de un estado. Claro. Entonces, menos consumo de una matriz más limpia y con menos impacto en la huella de CO2 global, pues debería invitarnos a unas decisiones y a unos drivers un poco menos fuertes que tengan impactos menos agresivos en lo que estamos viviendo, el incremento de tarifas que ya vamos a profundizar. Y entrando un poquito en los posibles déficits de gas y de energía que hoy el gobierno ya está proyectando. Yo quisiera coger ese elemento que pones en la mesa y es países desarrollados consumen per cápita más energía por su nivel de desarrollo. O sea, se habla un poco como el concepto de esclavos energéticos, que a mí me llama mucho la atención. Una nevera es un esclavo energético. Antes había que ir al Vesubio, coger un bloque de hielo para poder tener refrigerada los alimentos o lo que necesitaras. Hoy no, hoy lo tenemos en la casa. O lo mismo sucede con el ventilador. Antes tenías que tener gente que te estuviera abanicando. Ese concepto de esclavos energéticos lo que nos invita a pensar es que los electrodomésticos, los elementos que mejoran nuestro confort, también consumen energía, y en la medida en que las familias y las personas tienen acceso a mejores recursos, a mayor bienestar, también consumen más energía. Entonces es necesario que haya expansión en el sistema, porque es que Colombia deberá consumir más energía en los próximos meses y años,
años, pues no solamente con las tecnologías que ya están, sino también las que están entrando, o sea, ni hablar de la electrificación de los carros. Entonces, esto lo ponemos en la mesa porque es que el problema hoy es de incremento en los precios, pero es que se va a poner más sensible. Y las decisiones que se tomen en este momento con relación a los precios son la clave de lo que va a pasar en el futuro. Mi visión de economista me lleva a pensar de una forma, y es que los precios recogen la información del mercado entre la oferta y la demanda, siempre y cuando estemos en una economía libre. El problema es que, en general, en los precios de la energía no se puede hablar de un mercado necesariamente libre, porque hay una cantidad de conceptos y componentes de la energía que están regulados. O sea, la transmisión, no se le puede cobrar al cliente lo que se quiera en transmisión, en distribución, ni siquiera en comercialización, dependiendo del mercado. Entonces ahí el problema es que si nos ponemos a intervenir los precios de forma inadecuada en este momento, no se van a enviar las señales de precio correctas que necesita el mercado para expandir la oferta, y una oferta que ya viene creciendo y que deberá crecer más si queremos electrificar mucha la matriz energética para que siga siendo más limpia y además para mejorar el bienestar de las personas. Incluso, Santi, la generación en electricidad también está regulada, es más amplia la regulación, digamos que da más juego en el valor, pero históricamente la CREC ha hecho un esfuerzo importante por definir la ecuación que rige la G, ¿cierto? Se ha entendido que existe un combustible que es el que da el respaldo a la red en caso de que haya fenómeno del Niño, que lo acabamos de vivir. Colombia escogió un combustible, en este caso gas natural, como combustible sustituto para generar esa energía que falta. Ese precio de ese gas hace parte principal del componente precio de la G. Eso lo vemos en la bolsa cuando se habla del valor máximo, el valor marginal máximo. Por lo tanto, de libre, digamos, y de que EPM o Enel o Celsia o cualquiera de estos grandes jugadores del sistema coloquen un precio arbitrario, pues no puede ser más impreciso. Sí, yo coincido con eso, y yo sí quiero ser muy contundente en una visión de una economía competitiva, y es que ponernos a intervenir los precios de forma arbitraria solamente va a conducir a que se puedan reducir de corto plazo algunos precios, pero en el mediano y largo plazo nos va a llevar a dos cosas: uno, a escasez, y dos, a que se van a quebrar muchas empresas del sector privado, se va a llevar esa oferta al sector público y seguramente va a estar administrada de una forma inadecuada, como nos pasó antes del 1991. O sea, se tenían más de 4.000 millones de dólares de deuda en ese momento, en 1991, y sin embargo no se pudo evitar el apagón y llegamos a un fenómeno del Niño. Entonces, muy importante este llamado para que no estemos teniendo como visiones inadecuadas de cómo resolver la crisis que estamos teniendo. Bueno, te doy unos datos alrededor del déficit que vamos a ver en los próximos años. Entonces, el gas en Colombia se mide a nivel global en megapie cúbico día. Colombia es un país que está demandando del orden de 1.000 a 1.100 megapie cúbico día, y ya se estima que para el año entrante tengamos un déficit del 8%. Y que para el 2029 ese déficit alcance el 35%, es decir, el gas que produce el país no alcanzará para suplir la demanda. Un mensaje que es importante, eso no es nuevo, en el año 23 lo vivimos. Colombia el año pasado importó el 25% del gas durante los meses de octubre y noviembre. Gas que se fue a las térmicas para generar la electricidad de nuestros hogares y nuestras empresas. Entonces, importar gas no es nuevo. ¿Dónde está la parte que nos preocupa? Que lo hicimos durante un fenómeno del Niño y que contábamos afortunadamente con las posibilidades económicas como país para hacerlo. Pero ahora que arranca un fenómeno de la Niña, donde vamos a tener un recurso hídrico rico, que estemos nuevamente pensando en déficit y que tengamos que importar gas del Golfo de México, el indicador del Golfo de México se llama el Henry Hub. Estamos viendo un precio de $2 por millón de BTU, que es barato, son 500 pesos metro cúbico, pero que cuando lo pones en puerto y lo regasificas se te vuelve 2.000. En marzo, Colombia estaba pagando del orden de 1.300, 1.500 por metro cúbico. Entonces, ¿qué le va a pasar a los hogares y a las empresas del país el año entrante? Con alguna probabilidad alta, vamos a ver un incremento de casi el 25% en la tarifa del gas. ¿Sí? Eso significa menor competitividad, y eso para un hogar estrato 1 o 2 significa un aprieto para cocinar sus alimentos o para subsistir. Es que yo creo que nadie está en desacuerdo, y menos nosotros, de temas de transición energética. Creemos que es necesario cumplir con esas 3D de la transición energética: descentralización, y es que cada quien produzca su propia energía en sitio más económica de cómo se está generando en la red; descarbonización, que tenga menor impacto ambiental; y digitalización, que tengamos más información de nuestros procesos de consumo para poder optimizarlo. El asunto es que hay que hacerlo de forma armonizada con los combustibles fósiles,
que además tenemos en abundancia, ¿cierto? Y en particular uno como es el gas natural, que es como el combustible fósil de transición, ¿cierto? Entonces ahí yo sí también haría un llamado a que pues nosotros somos unos defensores de la transición energética, por supuesto, es parte integral de nuestro negocio, pero no nos podemos ausentar de los combustibles fósiles en la transición, que son un elemento muy importante. Ahora hablabas de cuánto consume per cápita una persona en función del desarrollo económico de ese país. La diferencia con Estados Unidos es de casi 10 veces. Pensar que Colombia va a tener un desarrollo económico sin un mayor crecimiento energético no es viable. De acuerdo. Y creo que la mejor fuente económica para lograr eso es el mismo petróleo durante un plan de transición organizado, ¿sí? Creo que para nadie es difícil de entender que es necesario que descarbonicemos el mundo, pero hacerlo en los próximos 5 años no es viable. No sé si ¿sabes cuál es el año de mayor consumo de carbón de la historia en la humanidad? No, pues, 2023. Claro. Y venimos desde el COP21 de París hablando de descarbonización. Superamos récord el año pasado. Entonces, pensar en que el carbón comenzó a disminuir a tasas de doble dígito anuales es una, y además asociado es una utopía. A un tema de seguridad energética país, o sea, muy asociado seguramente a que Alemania tuvo que depender del gas de Rusia y tuvo que volver a prender las generadoras de carbón que tenía apagadas. Tengamos presente este dato, es en serio, 10 billones de pesos es lo que necesita Colombia en expansión de la oferta de energía para mantener el paso de la demanda que tenemos actualmente. Si se empieza a intervenir el precio de forma arbitraria, sin generar seguridad inversionista, esas inversiones no se van a dar y eventualmente no seremos capaces de superar un fenómeno del Niño posterior, ¿cierto? En 2025 se habla que puede volver a llegar un fenómeno del Niño, no se habla que sea necesariamente con tanta certeza como la última vez, pero es que el fenómeno del Niño es un fenómeno natural que vendrá ocurriendo y tendremos que estar preparados para eso. Y sabes una cosa, nos hablaba el exministro de Hacienda Cárdenas que la zona del planeta que más se afecta por cambio climático es la zona central, la zona ecuatorial, donde se ubican los países más pobres del mundo. Claro. Eso significa que los países más pobres son los que reciben con mayor impacto el cambio y, por supuesto, toda la transición los afecta de forma directa. Yo quisiera hacer un doble clic en la costa Caribe, si me lo permitís, que yo creo que ahí hay un elemento también de polémica muy fuerte, que yo creo que es complejo, pero deberíamos dar 2 o 3 pincelazos de lo que está sucediendo ahí. En la costa Caribe se paga un 27% más en la energía comparado con Medellín, Bogotá, Cali y Santander. Esos que están pagando 1.122 pesos por kilovatio y en el resto 880, o sea, es un tema sensible. Y no solamente en el precio, sino en las cantidades, porque es que esos calores que se viven allá no se pueden superar fácilmente sin un ventilador, sin un aire, y además asociado a un tema que nosotros conocemos bastante, y es la ineficiencia en el consumo. O sea, esas neveras de escarcha, ¿cierto? Esos ventiladores malos, la iluminación encendidos 24 horas. Encendidos 24 horas, ¿cierto? Entonces tenés un componente ahí mixto difícil de manejar. Estudiando un poquitico, y aquí pues con colegas como Alfredo Tres Palacios me dio un datico que me gustó mucho, y es que alrededor del 85% de la diferencia se explica en la comercialización. Okay. Ya eso es un dato muy sensible. Y profundizando un poco más, entonces allá tenemos 2 comercializadores, Afinia y AIREM. En la época de pandemia, para que no incrementaran tanto los precios de la energía, se congelaron, pero no es que se haya, pues eso es una deuda que se acumuló como sector, es un rezago de la inflación, o sea, tenemos una inflación rezagada, ¿cierto? Que todavía no se ha llevado al mercado. Pero de cuenta de una intervención parcial. Claro, en un momento de crisis, entonces dijeron, no, vamos a congelar los precios, pero yo le tengo una deuda a ustedes comercializadores que se la remunero al 19, ¿cierto? Y que eventualmente tiene que llegar. Pero ya llegó, porque es que además son 2 empresas nuevas que no tienen balances fuertes y que si no se les permite llevar esas deudas, pues las terminan quebrando, entonces es peor. Entonces estamos hablando que AIRE acumuló más o menos 1.1 billones en deudas o producto de la opción tarifaria, y Afinia 1.7 billones. Son números absolutamente grandes. Entonces poco a poco se les ha permitido actualizar o llevar esto a los precios del mercado. Se dio una opción entre 1 y 6 años, pero ellos sin caja y pues cerca pues, de tener dificultades económicas, entonces acudieron a 1 o 2 años para poder recuperar estos dineros, otros lo hicieron a 5 años. Y entonces eso por supuesto está haciendo que se actualicen los precios, pues se liquiden las deudas y está haciendo que suban más rápido. Pero también hay otros elementos que son sensibles dentro de la ecuación. Estamos hablando, por ejemplo, de las pérdidas no técnicas. Esto es una forma de decir robo, ¿cierto? O sea, hay, más o menos el 30% del consumo energético se va en pérdidas no técnicas en la costa y se ha bajado como al 25% con las nuevas gestiones que se han hecho. Pero es que, en general, lo que se está cobrando por este cobro
En Medellín está en torno a los 90 pesos por kilovatio, pero en la costa es cercano a los 200 pesos por kilovatio. Casi el 20% de tarifa se va en pérdidas no técnicas. Imagínate. Entonces ahí hay un elemento también pues, regional que se tiene que atender y que posiblemente, si no quieren que se transfiera al resto de consumidores, pues el gobierno tendrá que hacer un aporte o ayudar a gestionarlo. Y otro elemento que no es menor, que me llamó mucho la atención mientras estudiábamos para esta conversación, y es que hay otros cobros que llegan en la factura y uno a veces no es consciente de ellos, entonces se habla de alumbrado público, de seguridad, basuras y demás. Y en algunos municipios, porque esto está regulado a nivel municipal, puede representar entre el 10 y el 30% del total de la factura. Y entonces resulta que estamos hablando que esto es un tema de energía y a veces no necesariamente lo es. ¿Cierto? La empresa de energía de Bogotá habla que cuando lo manejan en Perú, esto puede ser un 3, un 4, un 5% del cobro total. Y aquí casi un 30. Y aquí puede llegar a ser un 30. Sí, claro. Entonces ahí hay unos elementos pues sensibles, importantes, que además hablamos de otro, el tema del subsidio. Como digamos, estamos en la Barranquilla, muy cerca del nivel del mar, tenemos un calor excesivo grande, entonces el consumo promedio de una familia puede ser 250 kilovatios hora mes, ¿cierto? Pero lo que se alcanza a subsidiar en la zona no es suficiente para los estratos 1, 2 y 3, por lo tanto el subsidio es menor en su conjunto, por lo tanto están pagando un poco más de lo que paga el resto del país. Yo ahí haría una primera conclusión y es entender que la fórmula tarifaria nacional tiene por supuesto oportunidades de mejora, pero son oportunidades de mejora que deben ser evaluadas desde el punto de vista técnico y ser planeadas. Estamos hablando de mayor subsidio en la zona cálida para estratos bajos, yo creo que coincidimos con eso. Se ha hablado alguna vez de opciones de precio por franjas horarias, creo que también hace sentido para desplazar demanda. Se ha hablado de cobro por potencia, como lo hace Perú o como lo hace Chile. Entonces, opciones de mejora por supuesto que hay, pero debemos entender que la fórmula que hemos usado en Colombia desde el racionamiento que mencionaste ha funcionado bien y que si tratamos de intervenirla de forma artificial y no técnica, lo que vamos a generar es un problema para más adelante y no para muy lejos. Ya estamos hablando de déficits en niveles de gas y de electricidad que nos van a poner en aprietos. Que si modificamos las fórmulas nos crean otro problema, que es confianza inversionista. Y lo estamos viendo. Compañías como Celsius, como Enel, ya alzaron la mano en Guajira y dijeron no nos interesa invertir en eólica, más bien invirtamos en otros países, qué tristeza, porque no estamos viendo condiciones regulatorias y jurídicas claras para inversiones que deben ser de largo plazo y que el retorno de la inversión pues esté garantizado por el país. Y ni qué decir de las fuentes que garanticen un suministro estable en el sistema, ¿cierto? La hidro, que en Colombia ya va a ser muy difícil que hagamos a gran escala, ¿cierto? Y que esa realmente la que determina los precios de largo plazo. Pero bueno, Camilo, muchas gracias. Santi, antes de irnos, vea, yo creo que no vamos a poder con este café ni con los oyentes o los que nos acompañan resolver el problema de la P. Vamos a participar, por supuesto, en eventos, vamos a estar en la ANDI la próxima semana conversando con empresarios, haremos lo posible por participar en eventos públicos donde demos nuestra posición frente a la P, al precio. Pero la invitación que les dejamos es en la Q, las cantidades, esas sí las controlan ustedes. Hace poco en la Cámara de Comercio en un evento les decía que la mala noticia era que los precios nos van a subir más de un 20, pero que la buena noticia es que el potencial de ahorro de sus negocios es superior al 20 también. Entonces que cuenten con nosotros en sustitución tecnológica, en energías limpias, en mejores controles en el uso de la energía en tiempo real, porque es la variable que podemos controlar. Por ahora preocupémonos de esa, hagamos lo posible porque la otra no suba de forma descontrolada, pero concentremos nuestros esfuerzos, ustedes y nosotros, en reducir la Q, porque creo que ahí hay un aporte importante a la sostenibilidad y a la competitividad de las empresas. Entonces déjame la complemento, que me parece muy valioso. Y entonces es que efectivamente hoy el sector financiero está jugado para que sus empresas puedan mejorar la competitividad, disminuyendo la cantidad de kilovatios consumidos, con créditos que se pagan con el ahorro. En Acimut contamos con un fondo de 150.000 millones de pesos para invertir en los negocios de ustedes, donde no tengan que poner un peso más, porque ya lo están pagando en la cuenta de servicios públicos, de ahí sale la plata para hacer todas las mejoras tecnológicas, y hoy contamos con los mecanismos correctos. Y otro elemento, también tenemos un servicio en el que les ayudamos a entender esa factura de servicios públicos, la recibimos y entendemos cómo puede la regulación jugar a favor de ustedes. Tenemos clientes que casi que le han quitado un mes de consumo al año, es decir, ahorros superiores al 8% en la factura solamente desde la regulación, y si encontramos algunos elementos pues pueden llegar al 20% rápidamente. Entonces
que no se sientan que están desprotegidos, que hay mucho que se puede hacer y que los podemos acompañar en ese proceso. Comentarios, por supuesto, muy bienvenidos, nos dan un like y muchas gracias pues por escuchar. Muchas gracias.